Pero tenemos invitados y como siempre que tenemos invitados, Mario, primero nos presentamos evidentemente, pero también vamos a tener esas pequeñas entrevistas con ellos, ¿no? Sí, así es. Y con todos ustedes, sin más dilación, es un honor presentar a uno de los mayores expertos de automovilismo de este país y sin duda la persona que más sabe de indicar en- entre los Pirineos y el Atlántico, que es don Adrián Fernández. Hola Mario, hola Javi, gracias por hacer un huequecito en vuestro podcast, gracias también por la introducción, nos llegará pronto el Bizum, ¿vale? Para que tengáis cuenta que aprecio la aportación. Y nada, pues nada, un placer estar aquí con todos vosotros para charlar un poquito sobre automovilismo americano, que vaya, qué sorpresa en este podcast, ¿verdad? Pero sobre todo Vaya. la otra vertiente, ¿no? Del automovilismo americano, que es la de los monoplazas. La competencia. Eh, Bueno, Adri, pues sin más dilación, bueno, antes de todo, y esto viene un poco a traición, lo hicimos con Alejandro la semana pasada, pero queríamos saber un poquillo más sobre ti, ¿no? Es decir, cómo, en primer lugar, pues un poco conocerte un poco más para la gente que quizás no sepa quién eres, de toda la gente que nos sigue. Y bueno, en primer lugar queríamos saber un poco cómo surge, bueno, cuál es esa oportunidad que te surge para acabar dedicándote al periodismo y que esto sea un poco tu forma de vida. Bueno, al final es una combinación de muchos sucesos y acontecimientos. Un poco, si no hay un único catalista, ¿no? Estas cosas como pues ahora mucha gente al fin y al cabo son consecuencia de oportunidades, de momentos, de circunstancias, de un golpecito de suerte, digamos. En este sentido, yo empecé a escribir de automovilismo con 18 años, allá por 2012. Tuve la oportunidad porque yo solía comentar, esto es verídico, espero que no estén por ahí los registros, pero yo solía comentar en las noticias de Fórmula 1 del Marca. Y una persona que tenía una página web de motor le interesó lo que yo solía poner allí porque le parecía interesante y me ofreció la oportunidad de escribir artículos en su página web que, por desgracia, ya no existe. De hecho, se clausuró a finales de aquel año, ¿no? Pero aquello fue, digamos, mi forma de empezar a escribir sobre automovilismo. Luego tuve oportunidad de hacerlo en otros portales web más adelante. Estuve en revista Safety Car, actual desde hace ya bastantes años estoy en motor.es. Y fue en revista Safety Car precisamente donde yo empecé a escribir de IndyCar, aparte de Fórmula 1 y de otras muchas categorías, ¿no? Yo, como todo el mundo en España, yo creo, empecé con la Fórmula 1. Allá, bueno, aunque mi familia siempre fueron más de motos, yo ya estaba por 2002, 2003 viendo cosas sin entender muy bien qué es lo que estaba viendo. Más adelante ya adquirí, digamos, un conocimiento un poco más de conciencia, ¿no? Sobre todo, y cómo era muy disfrutable todo, independientemente de que ganara o no Alonso, que si ganaba bien y si no, pues bueno, pues también me lo gozaba. Y yo, de hecho, empecé a ver la IndyCar de bastante casualidad, allá por 2010, porque me enteré, no recuerdo muy bien por qué, que Takuma Sato corría allí, y era como, ¿y qué hace Takuma Sato por estos mundos? Y justo me informé, miré, la carrera creo que fue en Toronto, aquel año, 2010 Toronto, y me gustó lo que vi, me gustó porque era una cosa que escapaba totalmente a lo que yo estaba acostumbrado a ver, que en Europa, que era Fórmula 1, motos y dos cosillas, a lo mejor si me encontraba una carrera de GP2 por la tele. Y a partir de ahí es cuando me enganché, empecé a seguir la categoría de forma regular. Luego, como te contaba, en revista Safety Car tuve la oportunidad de escribir noticias sobre ello a partir de 2014-2015, cosa que he seguido haciendo desde entonces en motor.es. Y bueno, pues eso luego también ha llevado a otra serie de oportunidades para hacer tipo de colaboraciones, más piezas específicas, vídeos y demás. Y bueno, pues también oportunidades en televisión que me ha abierto un poco también a veces el tema de la Fórmula 1, que eso, pues estoy muy agradecido a la gente que me dio la oportunidad también en esos momentos de poder hacer este cursillo avanzado, ¿no? De periodismo. Y bueno, pues poco a poco, es algo que yo creo que en ese sentido, como te digo, no hay un único catalista, pero bueno, digamos que me lo paso bastante bien haciendo mi trabajo. Y de vez en cuando, pues si yo creo que lo que yo haga y aporte, pues le puede interesar a alguien que lea mis artículos o que me escuche hablar sobre pirados que giran en círculos, pues yo la verdad es que estoy bastante satisfecho con ello. No, sí, 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 no, es que es un placer leerte siempre. A mí, yo, la verdad es que me encanta porque siempre tienes unas opiniones ahí súper elaboradas y es siempre, pues eso, un punto de vista de autoridad en el tema de la Se IndyCar puede y bueno, del estar automovilismo en no de general. acuerdo con mis opiniones, que esto es como todo en No, la no, no, vida. no, Yo creo que pero es, sí, 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 es, hay mucha lacra en el periodismo de gente que cree que tiene la razón absoluta y al fin y al cabo creo que nosotros tenemos cada uno nuestra visión de cómo entendemos el mundo y cómo entendemos las carreras, ¿no? Y al final
es bueno, digamos, leer y sobre todo tener a gente con la que más o menos compartes ideas, pero también me gusta contrastarlas, ¿no? Y muchas veces pues me estoy equivocado, como están equivocados otros también, y está bien también, ¿no? Tener ese contraste y poder aprender, ¿no? Que al final yo creo que es precisamente para lo que cosas como Twitter o demás plataformas pues sirven mucho. Sí, sí. No, y bueno, de todo lo que has escrito, de todo lo que has elaborado, ¿qué es lo que, así, cuál es el que tiene el recuerdo más especial que puedes tener de algún artículo, algún reportaje que hayas podido hacer, que digas, oh, este granito de arena me ha gustado Ah, más aportarlo que los demás? A ver, hay muchas cosas que he hecho que a mí me han gustado mucho a nivel escrito, realmente. O sea, no todo, porque evidentemente hay mucha parte del periodismo, sobre todo cuando empiezas, que es traducir declaraciones, noticias absolutamente inanes, ¿no? Que no te interesan ni a ti escribirlas, pero es parte de la información, ¿no? Pero cuando tienes la oportunidad de hacer algo así un poquito más elaborado, que algo que aporta un poco, ¿no? Que no es simplemente regurgitar un comunicado de prensa, sino tener que indagar en un tema, pues es algo que yo lo considero muy gratificante a pesar del tiempo que inviertes, ¿no? Que no es algo que sea corto, y si lo quieres hacer bien, desde luego no es fácil. Ya luego con mayor o menor acierto, eso ya depende de cada cual. Yo, por ejemplo, recuerdo con mucho cariño aquel 12 de abril que se anunció en 2017 cuando Fernando Alonso anunció que iba a hacer la Indy 500. Me entró una nube roja, me hice una guía de qué es la IndyCar, cómo seguirla, qué es lo que tienes que saber, como en 4, 5, 6 horas, no sé cuantísimas palabras volqué ahí. Y la verdad que me quedó algo bastante decente visto con perspectiva. De hecho, cierto medio de comunicación me copió la guía y hubo que escribirles porque estaba un poco feo que me encontrase 3 semanas después la guía copiada en un medio de comunicación. Pero bueno, quitando ese pequeño detalle, la verdad es que fue bastante bueno. Hay otras muchas cosas que también han estado bien. Y realmente de lo más gratificante que yo he hecho seguramente es trabajo que he hecho en la oportunidad que he tenido de hacer en los últimos años dentro de lo que es la Copa Racer, que es la competición con la que trabajo en España, en una competición de coches digamos, de iniciación de turismos, realmente con pilotos que están como avanzando hacia el profesionalismo y gente amateur. Y ahí poder hacer esas historias con ellos, poder charlar con Juan Pablo Montoya, poder haber tenido la oportunidad de vivir esas historias desde dentro, a mí me ha resultado muy gratificante, la verdad. Luego, por otro lado, Adri, a mí me hizo. Bueno, me quedé con un mensaje tuyo en redes sociales hace poco porque, bueno, surgió un vídeo viral o una frase viral, vamos a decir, que se hizo eco pues prácticamente todo el mundo, prácticamente todas las cuentas profesionales y bueno, me llamó la atención un mensaje que pusiste tú un poco criticando que algo tan simple se hiciese famoso, ¿no? Y algo que carecía de sentido llamase tanto la atención. Y mi pregunta es, ¿crees que se ha perdido el rigor periodístico en favor del contenido rápido y la viralidad? Hay momentos que sí, momentos que no. Creo que depende mucho. Es decir, por cada mes que pierdo la fe en la profesión, hay un mes que la recupero. Y creo que también hay que es un poco saber en qué merece la pena volcar, ¿no? Tu atención y lo que merece la pena. Es decir, creo que hay gente que hace muy bien su trabajo en el periodismo y en el periodismo de carreras. Igual que hay gente que no estoy muy de acuerdo con lo que hacen o no estoy nada de acuerdo, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Pero también son perspectivas muy distintas porque al final nunca sabes las presiones con las que operan ciertas personas, digamos, las instrucciones con las que trabajan estas personas, su forma de entender también cómo cubrir esa información, con qué público objetivo quieren conectar. Y al final no es tan sencillo simplemente como encontrar un titular y pensar, bueno, pues este no tiene ni puta idea o este está intentando vivir de las views, ¿no? Evidentemente, como digo, hay niveles y niveles, ¿no? Creo que cada uno tenemos nuestra lista mental en ese sentido de quienes nos parecen más o menos fiables. Entonces, ya digo, depende mucho. Hay meses que me frustra mucho este aspecto. Luego también acabas recordando que tampoco es algo que. Al final, tú tienes que tener tu trabajo en estima, pero también tienes que tener en cuenta que hay gente que piensa que tu trabajo puede ser malísimo. Entonces, al final te intento tener un poco esa separación, ¿no? De consideración, tener en cuenta y valorar mucho el contenido e intentar compartir el contenido de la gente que yo creo que merece la pena, ¿no? Ya no solo en formato escrito, sino también en formato vídeo, formato podcast, que yo creo que hay gente que hace muy buen trabajo, ya sean profesionales, aficionados y demás. Sobre todo me gusta la gente que lo hace con pasión, que se les nota que lo hacen muchos de ellos sin que les paguen, lo harían hasta pagando incluso, ¿sabes? Porque al final la intención es predicar
¿no? Ejercer un poco de evangelizadores del automovilismo, se podría decir, que yo creo que es algo que además, con el boom de la Fórmula 1, siempre es bueno intentar aprovecharlo, ya no solo incluso para la Fórmula 1, sino también para todo lo demás, ¿no? Al fin y al cabo, que con lo que se entiende que es pueblo, digamos, ¿no? Siempre va a ser más complicado trabajar con el público en ese sentido, porque evidentemente hay un ultrafoco en lo que es la Fórmula 1, y eso hay mucho que no vas a poder cambiar nunca, pero si consigues al menos generar un poco de o contribuir a que se genere algo más de cultura del automovilismo, yo creo que eso siempre es positivo, no solo desde la perspectiva de nosotros como aficionados, sino también para los circuitos nacionales, para las competiciones nacionales, para lo que es la industria, ¿no? Del automovilismo en España. Generas más ingenieros, generas más de todo. Generas un tejido que yo creo que hace 15, 20 años estaba bastante en peligro en este país y que yo creo que en los últimos años pues se ha ido recuperando. Y para ello yo creo que hay una parte importante que viene de cómo se divulga el automovilismo en España. Hay que vivir con cuando se hace mal y hay que intentar, digamos, hacerlo de la forma que tú crees honestamente que está bien hecha, independientemente de que luego pues te quede mejor o no. Efectivamente, sí, hay que crear cultura del automovilismo. Bueno, quizás un poco de la mano de lo que es la cultura de la Fórmula 1, que está muy asentada en España. La Fórmula 1 es un fenómeno cultural en España, con sus altibajos, Correcto. por supuesto, pero si se puede un poco encarrilar eso y expandirlo un poco, yo creo que al final el éxito el éxito en España, el éxito de España en la Fórmula 1 pasa por crear esa cultura. Bueno, pues hasta aquí de momento la ronda de preguntas. Luego tengo dos más, pero como van más relacionadas con la IndyCar. Bueno, Adri, pues no queremos enrollarnos mucho más y sobre todo liarte más con el tema de la Indy. Yo creo que ya has resumido bastante, ¿no? Todo lo que podemos esperar de cara a esta temporada. Pero habíamos dicho que teníamos ahí dos preguntas pendientes en el tintero antes de marcharnos. Yo voy con la mía, que es muy facilita y es: si tuvieras que recomendar, ¿no? Hablabas de los espectadores, de los fanáticos, ¿no? De los fans. Si tuvieras que recomendar una carrera histórica para que alguien se enganchase a este mundo, al automovilismo, ¿cuál sería y por qué? Del automovilismo de cualquier categoría, Sí, dices. sí, la que tú digas, con esta sé que se engancharían todos. Uf, es una pregunta, ¿eh? Es una pregunta. Ciertamente, entre las preguntas que podías hacer, ciertamente es una de ellas. Es complicado, porque si yo tuviera que mostrar una carrera a un aficionado casual, ciertamente tendría que elegir una carrera muy buena de turismo, seguramente, que es algo que ellos seguramente entenderían. Alguna carrera del BTCC muy loca, pero no sabría elegir una en concreto porque ha habido tantas que sería muy complicado, ¿no? Alguna tipo en Snetterton, en algún sitio de estos. Si tuviera que quedarme con una carrera que recuerde en concreto que funciona muy bien y que puede funcionar muy bien con un casual, es que eso, yo sé que a mí me gustan mucho las mejores carreras de óvalo que yo he visto, pero no se las mostraría como primera carrera a alguien. Estás deseando decir Fontana 2015. No. No. Realmente, no, pero Fontana 2015 es una engañifa. Fontana 2015 es una engañifa, No, porque ya, a luego ver. Sí. luego la gente se cree que va a haber más de eso y en realidad. em, Pero, ostras, es que depende mucho, ¿no? En Fórmula 1, por ejemplo, les enseñaría China 2011, por ejemplo, que me parece un poco el ejemplo perfecto de, vale, esto es automovilismo en su expresión entretenida más útil. Si les enseñara algo de IndyCar en circuito, les enseñaría Sao Paulo 2013. Mm. Si les enseñara Fórmula 2, les enseñaría alguna carrera de Lewis Hamilton de su época de GP2, de cuando remontaba como un auténtico poseso por detrás, o alguna cuando lo hacía también, si no recuerdo mal, Charles Leclerc, espero no estar equivocándome. Am, Mm. Sería un Ojo. poco ese perfil, ¿no? Buscar algo que tenga también un componente de emocionalidad, que tenga buenas peleas, ¿no? Yo creo que eso es lo esencial. Al fin y al cabo, de todas formas, es muy complicado pillar a un casual simplemente con la calidad de una carrera, ¿no? Porque normalmente la gente se engancha al automovilismo por otra serie de cosas, ¿no? Luego aprenden a apreciar, ¿no? Esos detalles más finos, esos detalles más técnicos, si una carrera es buena, si un piloto es muy agresivo, ¿no? Pero por lo general suelen engancharse por cualquier cosa, o por ver dónde está Takuma Sato compitiendo, ¿no? Entonces, pues, rollo. Nada, bueno. No, mi pregunta era precisamente lo de Palou, que lo he enlazado ya. Así que. Pues No, nada, listo. pues. Sí, nada, muchísimas gracias por venir, Adri, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo. Y es un placer escucharte, de verdad.
Bueno, nada, gracias a vosotros, que además me habéis hecho la hora maravillosa aquí entretenido mientras escuchaba hablando de Atlanta y de todas las movidas y de Corey Haim, que es un piloto que siempre tengo mucho perfil. Yo de añadir, por cierto, así como asterisco a esto, que realmente el perfil de lo que son las categorías de NASCAR, Cup, Xfinity Tracks, lo más parecido que hay en Europa es MotoGP. Realmente, a mí me da la sensación de que por cómo son las categorías Moto2 y Moto3, es lo más parecido que existe a eso, porque igual que tienes gente joven subiendo, también tienes gente que se dedica a estar en estas categorías, ¿no? Entonces tiene un poco ese perfil. Entiendo por lo general que luego es muy complicado explicar cómo son las juniors, ¿no? En IndyCar, por ejemplo, es más straightforward de juniors y ya está. Pero bueno, la verdad es que me lo he pasado muy bien con vosotros aquí. Espero que a la gente que escuche esto le sirva como previa, digamos. Les animo a que le den una oportunidad a la IndyCar de ver qué es, de ver las diferencias, de apreciar la categoría por lo que es, por no ser Fórmula 1, sino por ser un producto que se puede parecer, pero que tiene sus particularidades, que se puede disfrutar mucho y que es perfectamente complementario, no necesariamente sustitutivo. Y con ello, pues, a disfrutar de la competición, que es este domingo a las 6 de la tarde la carrera, por cierto. Pues bueno, Adri, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya os comento que básicamente podéis seguir a Adrián en redes sociales, AdriánFM94, donde siempre está comentando muchísimas cosas de la IndyCar, pero también de otras muchas competiciones. Así que lo dicho, Adri, te seguimos leyendo por las redes, por todos esos artículos maravillosos que nos compartes. Y nada, pues cuando encontremos otro huequecillo, te invitamos aquí a charlar de la Indy, que sabemos que te encanta. Encantado siempre de dar la chapa. Yo encantado de la vida, siempre. Como conte buena, más todavía. Pues muchísimas gracias, Muchas Adri, nos gracias, Adri. vemos. Gracias. Nos vemos.